saludo en el nombre del Señor. En primera instancia quiero saludar a todos los pastores presentes, comenzando por el Directorio Nacional de Pastores, que el Señor los pueda bendecir grandemente. Mi pastor Oscar Faunde como presidente de nuestra misión, nuestro pastor Gabriel Vilche como vicepresidente de la misión, nuestro pastor Oscar Jara, que la mayoría de los jóvenes creo que lo conocen, por lo menos los más antiguos, conocen al pastor Oscar Jara, que está de secretario, quien le habla como tesorero nacional. Así que en esta mañana pongamos toda nuestra alma, nuestro corazón para poder conocer más al Señor, para tener un momento precioso en la presencia de Dios. Yo me gozaba en las alabanzas, en cómo adoraba, estaba ahí, meditaba cuando yo era más joven también y participé de los congresos, estuve participando como oyente y para la gloria del Señor hoy estoy acá donde estoy, hermano. Y aunque ya llevo un buen tiempo dentro del templo, no creía que no estoy nervioso. Ya igual uno se pone nervioso, ustedes son hijos del Señor, serán jóvenes, muchos tal vez son personas nuevas que no tienen mucha experiencia, pero se merecen todo el amor y todo el respeto de parte de nosotros como siervos. Ya se merecen lo mejor de nosotros. Y si nosotros estamos acá es para demostrar de que para nosotros ustedes son importantes. Siervos, ustedes, todos los jóvenes que están acá, son una parte crucial también de nuestras congregaciones. En el caso personal mío, la mayoría, el 80% de la congregación son gente joven. Yo ando aquí como con 20 y tantos jóvenes. La mayoría son jóvenes, pues, hermano. Entonces yo reconozco que hay valor ahí en la juventud. Que hay algo que ellos también tienen para poder aportar a nosotros. Y es por eso que yo lo tomo esto con respeto y lo tomo con amor, porque sé que enfrente de mí puede ver más adelante, no sé, un pastor, puede ver un directivo nacional. Como yo salí de ahí, por mano, la primera vez que estuve en un directorio tenía 22 años de edad en el grupo ciclista. Después estuve 8 años, a los 29 años me mandaron al pastorado. Y a los 44 años de edad, para la gloria del Señor, ahora estoy aquí como directivo nacional, pues. Entonces uno nunca sabe quién tiene al frente de nosotros. Por eso es que siempre debemos mirarnos con respeto y con amor. Bien, el tema que hoy día nos compete y se me encomendaba para poder compartir es lo que veníamos hablando, lo que es ven y sígueme. Ese es el lema que se usó para este congreso de jóvenes. ¿Ya? Yo lo que quiero hacer el día de hoy, yo soy bien didáctico para poder compartir, para poder enseñar. Porque a mí lo que me interesa, sin menospreciar ni hablar mal de las otras formas de compartir o de enseñar o otro tipo de ministerio, lo que es mío, lo que a mí me importa es que lo que yo quiera compartir quede claro, que los hermanos puedan entender lo que se quiere enseñar. Ya, mi interés es que usted entienda, aprenda. Por lo tanto, yo soy partícipe de que usted consulte, que haga preguntas. Estas son las instancias donde podemos poder interactuar un poco y poder salir de algunas dudas y poder aclarar otras, porque quiero decirles, amados hermanos, que la iglesia evangélica creemos de que ningún pastor es infalible. Todos nosotros nos equivocamos. Eso nos diferencia a nosotros con el catolicismo, que tienen un papa que habla cátedra, que es infalible. Nosotros somos pastores falibles, nos equivocamos. Por lo tanto, entendiendo que nos equivocamos, también damos las oportunidades a poder aprender también nosotros de ustedes. Ya, yo creo, de verdad lo creo, con humildad lo digo, de que uno aprende a veces del que uno menos espera. ¿Ya? Y el tema que nos compete, el que yo quiero compartir el día de hoy comienza con una pregunta. ¿Por qué seguir a Jesús? Porque siempre hablamos de ven y sígueme y que tenemos que seguir a Jesús, ven en pos de mí, el que no toma su cruz y me sigue no puede ir en pos de mí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué seguir a Jesús? ¿Cuál es la idea del llamado de Jesús? ¿Cuál era el interés? ¿En qué contexto Jesús hace el llamado en aquel tiempo a las personas que iban tras de él? Porque esa gente lo seguía ciertamente. Toda esa gente a la cual él le habló y le dice ven y sígueme, era gente que le estaba siguiendo. ¿En qué cambiaba entonces el contexto? ¿Cuál era el corazón de Cristo para poder a la gente decirle sígueme? Ahora mi consulta es esa para poder comenzar. Si alguien es capaz tal vez de decir, pastor, mire, yo creo que
seguir a Jesús es para esto. Esta es la idea de seguir a Jesús. ¿Cuál es el llamado? Esto yo creo que Jesús lo dijo por esto. A ver, algún hermano que tenga ahí una idea de por qué Jesús le está diciendo que lo siga. Señor, santo es tu nombre. Para alcanzar la vida. Para hacerlo discípulo, dice mi presidente. Se nota que no lo conversé con él, pero andamos en el mismo espíritu, pues. Claro, porque cuando Cristo está diciendo a la gente que estaba siguiéndolo, ven y sígueme, el interés de él es discipularlo, enseñarlo, porque es imposible tener que enviar a alguien sin primero que éste sea capacitado, sea enseñado. Y el problema nuestro es como iglesia evangélica que nosotros no tenemos cuidado de capacitar a la gente. Los enviamos y por el camino que vayan aprendiendo, y es por eso que hemos cometido muchos errores a través del tiempo. Entonces Jesús no tiene la misma visión nuestra, la visión de Cristo, que las personas que Él va a enviar necesariamente primero deben seguirlo para ser discipulados, para ser enseñados. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Claro, es imposible que te envíen a ti sin tener tus conceptos claros. Yo le comentaba a algunos pastores, y en la iglesia de La Pintana estuve compartiendo el otro día, los principios que nosotros tenemos como institución, como iglesia, templo evangélico misionero. ¿Sabía usted que nosotros tenemos 15 principios o siempre 15 credos de fe? ¿Lo ha leído usted? ¿Le ha enseñado en la iglesia? ¿Los jóvenes saben realmente cuáles son los fundamentos doctrinarios que tenemos nosotros como iglesia, templo evangélico misionero? ¿Somos corte trinitario? ¿Somos unitarios? ¿Somos corte arminiano? ¿Somos solo palabras, solo escritura, solo Biblia? En esos 15 puntos que nosotros tenemos en nuestro reglamento interno, nos da respuesta a lo que yo le estoy diciendo. Yo de partida quiero comenzar honrando a los siervos de Dios que redactaron el reglamento que nosotros tenemos. Porque cuando tú lo profundizas te das cuenta que realmente ahí había hombres que no tenían las mismas herramientas que tenemos nosotros hoy, pero ciertamente Dios estaba con ellos. Y le enseñó, y si usted viera los reglamentos se va a dar cuenta que nuestros credos de fe están todos respaldados con textos bíblicos, con la palabra del Señor. Y lo quiero decir, aunque esto es un término reformado, que de repente a mí me cuestionan porque yo hablo así, pero es imposible que no use esos términos porque yo estudié en un instituto luterano, pues, hermano. Entonces tengo conceptos reformados. Nosotros, el templo evangélico misionero, a pesar de que no somos reformados, tenemos el concepto de sola escritura. Ayúdenos, Dios. Para nosotros el templo evangélico misionero, la regla de fe y conducta y moral es la palabra del Señor. No son las tradiciones de los hombres ni las ideas que yo pueda tener. Todo lo que yo digo y enseño tiene que estar ahí, capturado en la escritura, en la palabra. Entonces, ¿cuál es el sentido del Cristo, del decir, síganme? Primero, discipulado, enseñanza. Amén. No voy a hacer levantar la mano, pero si yo preguntara cuántos de los que está acá han hecho discipulado, cuántos de los pastores que estamos acá hacemos discipulado en la iglesia, y ahí tal vez veríamos que estamos en una falencia grande, porque discipulado es distinto a tener un estudio bíblico temporalmente. Ya, entonces yo quiero hacer primero la diferencia en lo que es un estudio bíblico y un discipulado. Ya, yo primero, antes de entrar en las definiciones que tengo aquí, yo la mayoría que lo que traigo son textos bíblicos que vamos a analizar. Solamente traigo estas definiciones. Pero antes de decir lo que está ahí en el diccionario, quiero dar mi definición. En la iglesia Templo Evangélico Misionero de Gabriela Mistral, llevo con la ayuda del Señor 14 años siendo discipulado. Y en esos 14 años yo le he dado a entender a los hermanos que lo que hago yo no es estudio bíblico, es discipulado. Porque no es mi interés llenarle la cabeza con información a los hermanos. Yo quiero formar el carácter de Cristo en la vida de ellos.
Y para formar el carácter de Cristo en la vida de ellos, primeramente yo tengo que estar convencido de lo que creo. Amén. Y cuando yo estoy convencido de lo que creo, tengo mis posturas claras y nadie me saca de mis posturas. Ahí recién yo puedo tomar a la juventud, traerla y enseñarle el camino. Amén. Para que ellos sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Amén. Entonces, el estudio bíblico es un concepto que la iglesia evangélica lo tiene y que no está mal, donde nosotros estudiamos la palabra y ampliamos nuestro margen de conocimiento. Pero un discipulado es cuando el pastor, el maestro en la iglesia, es capaz de poner lo que tiene en su corazón, lo que Dios le ha dado en su alma, en su corazón, y lo transmite en los hermanos. Amén. Por eso que ninguna iglesia es semejante a la otra. Hay iglesias que tenemos dentro de las mismas posturas diferentes cortes. Por ejemplo, mi presidente, él es evangelista neto. Entonces cuando yo he conversado con él, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es lo que él enseña? ¿Qué es lo que él comparte ahí? ¿Cómo discipula a sus hermanos? Es el evangelismo, estar en la calle, estar enseñando. ¿Por qué? Porque es su llamado, pues, amados hermanos. Ayúdenos, Dios. Es lo que tiene para entregar, es lo que ha masticado, es lo que ha comido, es lo que él es vibra con la predicación en la calle. Ayúdenos, Dios. Entonces cada pastor tiene su particularidad. Tenemos en la mente de Cristo, el campo de Cristo es tan amplio que es imposible que todos los pastores actuemos de la misma manera. Sí, Señor. El carácter de Dios es tan amplio que cada pastor va a tener algo que lo va a hacer particular del otro. Se explica de esta manera. Todas las iglesias tienen algo especial, algo diferente. Todos los siervos de Dios tienen algo que lo caracteriza. Entonces, ¿qué es lo mío y cuál es lo fuerte? Ayúdenos, Dios. La enseñanza, el discipulado, la palabra, preparar personas, preparar líderes. Yo le digo a los hermanos, aunque esta iglesia me ha costado mucho levantarla y que queden los hermanos fieles, ojalá quedara vacía de un día para otro, porque los hermanos salen a las misiones, porque los hermanos salen a trabajar en la obra, porque salen pastores, porque salen líderes, y quedo solo. Porque esa es la realidad, los hermanos salieron a la obra, que así sea, gloria al Señor. Ayúdenos, Dios. Discipulado. ¿Cuál es la idea de seguir a Jesús? Discipularse. ¿Para qué? Para tener nosotros, para poder, cuando seamos enviados, tener el depósito lleno para poder dar y repartir. Ayúdenos, Dios. Entonces primero veamos una definición de estudio bíblico un poquito más académica. Estudio bíblico vendría siendo análisis racional del texto Señor. bíblico. En el estudio bíblico, ayúdenos, Dios. No podemos nosotros estar como pastores enseñando interpretaciones privadas. Mire lo que sucede, y esto es para los jóvenes, porque aquí los agentes de cambio en la iglesia son ustedes. Nosotros los siervos del Señor vamos a ir pasando y van a ir quedando ustedes, y yo quiero que las fallas que cometimos nosotros no las cometan ustedes como juventud. Queremos que seamos mejor que nosotros y que digan, esta generación es una generación de Dios. Entonces primero, cuando se enseña el estudio bíblico, es necesario que razonemos en la Escritura. Y dentro de las doctrinas que nosotros tenemos como iglesia, van a haber diferentes posturas. Ayúdanos, Dios. Entonces, por eso que debemos razonar y buscar cuál es la que nosotros como iglesia vamos a tener en las posturas teológicas para poder entender el conocimiento de Dios. ¿Ya? Que se entienda. No sé si usted ha escuchado esta expresión, amados jóvenes. Usted siga estudiando en su casa, lea la Biblia, el tema en su casa, usted puede sacar otra mejor interpretación, puede entender más cosas. Yo digo amén cuando es un sermón. Cuando es un sermón digo amén, uno puede utilizar textos bíblicos y hablar un sermón. Pero cuando estudiamos la palabra, no pueden ver 2 o 3 interpretaciones. No puede ser así. La Escritura dice que no es de interpretación privada, no es como mi presidente quiere que sea, no es como el pastor Marcelo quiere que sean las cosas, lo que es, lo que la palabra nos enseña. Las doctrinas, lo que dice la Escritura. Ayúdenos, Dios. Les voy a contar una cosa cortita. Hace muchos años, cuando yo me empecé a meter fuerte en lo que era
la escritura, a estudiar la palabra, andaba el tema con los católicos, el tema de la transición de los apóstoles, de los padres de la iglesia. Y ellos dicen que el apóstol Pedro es la piedra, en la roca donde se fundamenta la iglesia. Entonces el texto de Mateo 16, de repente como que pareciera que es difícil entenderlo. Los católicos le dan una interpretación, los evangélicos les damos otra. Los evangélicos creemos que la roca es Cristo, ¿ya? El católico cree que la roca era el apóstol Pedro. Entonces yo le empecé a preguntar al Señor y le dije: Señor, ¿qué es lo que realmente este texto nos quiere decir? Muéstrame, Señor, enséñame. ¿No me va a creer, amado hermano, en el Señor, que en la noche tuve un sueño? Y en el sueño yo estoy leyendo las escrituras, empiezo a leer desde la confesión de Pedro: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: sobre esta roca, ¿cierto? Yo también sé que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y yo la estaba leyendo, y viene la voz del cielo de Dios y me dice: como tú lo lees, así es. No hay nada escondido, como tú lo estás leyendo, así es. Y en el sueño yo lo vuelvo a leer y entiendo claramente lo que el texto decía. Y lo que el texto está diciendo después detrás. Por eso es que es tan importante entender un poquito de lo que es la hermenéutica, ¿cierto? Aquí han escuchado ustedes el término hermenéutica, los jóvenes. ¿Saben lo que es la hermenéutica? A ver, algún joven que me diga qué es lo que es la hermenéutica, en una frase rapidita que se usa para eso. ¿Qué es lo que es hermenéutica? ¿Ya? Tiene que ver con interpretación, pero tiene como una definición que es bien conocida. ¿Ya? Lo que es la hermenéutica, ¿cierto? Es como nosotros interpretamos los textos. ¿Qué nos enseña la hermenéutica? Que todo texto sacado de contexto se transforma ¿en qué? En un pretexto. O sea, para poder nosotros entender lo que la Biblia nos quiere decir, necesariamente debemos leer el contexto. Hay que ver el tiempo en que se escribió, a quién se le dijo y por qué se dijo. Entonces eso es hermenéutica, para poder aprender la interpretación de la escritura. Y la exégesis es poder entender lo que el autor quiso enseñar. La iglesia evangélica no hace exégesis, hace exégesis. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica entiende lo que quiere entender y no lo que los apóstoles quisieron transmitir. Entonces, cuando yo leo de forma pausada este texto, después de la confesión, Jesús le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la voz me hace entender que donde se fundamenta nuestra fe, en lo que confesamos, en la confesión de fe que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la confesión de fe? Que Jesucristo es nuestro Señor y que el Padre le levantó de entre los muertos al tercer día. Esa es nuestra confesión de fe. Ayúdenos, Dios. Entonces es necesario tener esto claro. El análisis racional del texto bíblico con miras a comprender su significado y aplicarlo a la vida personal y comunitaria. El estudio bíblico está más orientado a mover la voluntad de las personas y provocar un cambio de conducta. En él se propone desentrañar el significado del texto y su aplicación práctica. Se basa en un estudio exegético del texto y la exposición de sus explicaciones doctrinales, éticas o prácticas. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros hacemos como iglesia templo angélico misionero? Y en la mayoría de la iglesia, cuando hacemos estudios bíblicos, se para el pastor, se para el maestro, entrega información y todos tenemos que comer lo que nos dicen. Y resulta que de repente las doctrinas que te están enseñando están mal. Entonces, el estudio bíblico es bueno cuando las doctrinas están claras, pero no podemos nosotros tener a cualquiera en el púlpito enseñando las doctrinas. Porque yo me he encontrado en iglesias donde los maestros que están enseñando, por ejemplo, en una iglesia X, están enseñando y el maestro que está enseñando tiene corte calvinista. Y aunque yo muchas de las cosas calvinistas yo creo en ello, pero yo no creo en por ejemplo
en la predestinación a seca, que Dios escogió a unos para salvarse y a otros para perderse. Pero el maestro de esa iglesia cree en estas doctrinas. Digamos que esa es la lluvia del Señor, la lluvia tardía. Cuidado, hermano, no se vayan a quemar. Sí, se les cayó algo con agua arriba. De agua caliente. ¿De agua caliente? Sí. Creo que agua caliente. Sí, sí, agua caliente. Ya, hermano, no lo desconcentremos. Ya, digamos que esto es la lluvia temprana, al rato va a venir la tardía, así que la tardía viene para atrás, así que... ¿Lo ven? Entonces, amados hermanos, no lo desconcentremos, ¿ya? Estudios bíblicos son buenos, pero los maestros que estudian los estudios, que enseñan los estudios bíblicos, tienen que estar claros las doctrinas que están enseñando. Tenemos que tener cuidado. Aquí nosotros tenemos CETEM. ¿Ya? CETEM, ellos antes de enseñar algo, ellos primero estudian, buscan la posición nuestra, la preparan, la enseñan y la transmiten. Para que no haya dudas, pues, hermano. Entonces transmiten un conocimiento filtrado ya. Entonces cuidado con eso, amados pastores, de repente traer a maestros porque hablan bonito y los ponemos a predicar. No, tienen que tener posturas claritas. Como les digo, yo quiero decirle con toda honestidad, hay posturas calvinistas que yo también las comparto. De hecho, Calvino, por ejemplo, fue el primero que empezó con estos temas de los coros de alabanza. Pues. De Calvino salió eso. Antes eran solamente coros de tipo de voces y cosas así en la iglesia. Calvino empezó con los coros modernos como tenemos nosotros. Entonces nosotros nos tomamos de eso también. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado. No podemos poner a cualquiera a enseñar en nuestros púlpitos. Cuidado con eso. Y nos vamos con la definición primero de discipulado. Entonces, discipulado, en el contexto mío, como que yo he masticado, la diferencia del estudio bíblico es que en el discipulado yo transmito lo que está en mi corazón hacia los hermanos. Y para que los hermanos también puedan entender lo que yo entiendo, es el tiempo de las preguntas, de las consultas. Escúchenme, amados pastores, porque les puede servir. En la iglesia donde me toca a mí pastorear, los días lo hice así por muchos años. Ahora último cambiado porque los hermanos ya están discipulados. Pero en un principio, los días de discipulado yo daba los trabajos, las coordinaciones y las predicaciones. Los hermanos que no estaban en los discipulados, ¿qué cree usted que pasaba? No coordinaban ni predicaban. Y les quiero decir que me llegaban muchos hermanos y me decían, pero pastor, usted ponga que este predica bonito. No, porque en el discipulado tenemos que nosotros alinear nuestras posturas. En el discipulado, y aquí están los jóvenes presentes que me dejen de mentirosos si lo que estoy diciendo es mentira. Yo les decía, si ustedes no están de acuerdo con la postura que estoy haciendo como pastor, ahí es el tiempo, el momento en el discipulado donde me diga, pastor, yo no estoy de acuerdo con esto porque la Biblia dice esto. Y yo como pastor tendré que tener la humildad para poder decir, sí, yo estoy equivocado y cambio mi postura. Le doy gloria al Señor que hasta el momento, en los 14 años, no ha visto ninguna postura que me haya cambiado. Pero la instancia estaba. Entonces, cuando estos hermanos empezaron a predicar, cuando predican la palabra, no pueden estar predicando algo distinto a lo que estaba enseñando yo. Porque si no estaban de acuerdo, en el discipulado era la instancia. Cuando ya todo se enseña, se aprende, se discipula, el discípulo debe enseñar lo que aprendió. Entonces en una iglesia no pueden ver diferentes posturas. No podemos ser de Apolo, de Cefa, del apóstol Pablo y de Jesús. Tenemos que tener una línea, una postura. Entonces el discipulado es eso. En la instancia donde la iglesia no solamente se llena de conocimiento, sino se hace uno con la palabra, con lo aprendido. Escuche bien. Discipulado en la RAE se define como discípulo
como persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Nosotros la iglesia tenemos 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Hay un pastor, y yo le encontré el sentido de lo que decía, que él enseñaba que habían apóstoles, que habían profetas, que habían evangelistas, que habían maestros, pero, o sea, pastor, pero el 5.º ministerio, que es el maestro, iba como juntito con el pastor. Es necesario que el pastor tenga por lo menos algunas doctrinas claras. Por lo menos debe tenerlo. Y si no es muy conocido en la escritura, tiene que tener la suficiente humildad para poder buscar a alguien que sepa. Pero la iglesia debe ser enseñada. Debe ser enseñada. Por eso que nosotros como directorio no es fácil llegar y levantar un pastor, porque para poder ser pastor hay requisitos que cumplir. Marido de una sola mujer, no ser dado al vino, no ser amante de las ganancias deshonestas, y una de las cosas más importantes, que sepa enseñar. Escuche bien, en la época de Jesús no era diferente este concepto de la Real Academia Española. El término alumno suele ser confundido con discípulo. Una diferencia sencilla entre el alumno y un discípulo es que el primero aprende sobre un tema o materia. Estudio bíblico, alumno, usted aprende específicamente de algo, pero en el discipulado usted aprende de forma integral en todo, cosas pequeñas, cómo pararte en el púlpito cuando te toca coordinar, cosas pequeñas, cómo los vamos a vestir cuando vayamos a una actividad, cómo podemos hacer nuestros cultos de alabanza, cómo debemos hacer nuestras oraciones, cosas pequeñas, ¿ya? Por lo que puede ser el alumno de uno o varios profesores o maestros. En este caso, el proceso formal le implica cumplir objetivos académicos, aprender. El discípulo lo es de un solo maestro. Ya, primero, que se entienda que nuestro maestro es Jesucristo. ¿Cuántos lo creen así los jóvenes? Nuestro maestro es Jesús. Ya, todos los que nosotros enseñamos las palabras de Jesús no las tenemos en la tradición. Las palabras de Jesús están en la Escritura. Por lo tanto, como maestro, lo que me toca a mí es enseñar las palabras de Cristo que están plasmadas en la Escritura. ¿Ya? ¿Qué va? El discípulo lo es de un solo maestro. El objetivo, además de aprender, implica una transformación del pensamiento, por ende de la conducta. Podríamos decir que un alumno busca aprender algo que cualquiera puede enseñar, mientras el discípulo busca seguir los pasos de su maestro porque cree que es correcto e ideal. La otra vez conversamos con el pastor presidente, nosotros conocemos por ahí un pastor que me invitó el nombre, que no estamos muy de acuerdo en sus posturas, de hecho, no estamos muy de acuerdo en sus posturas, pero yo creo que sí hay cosas que uno debe ver que son positivas. Y una de las cosas positivas, que los discípulos que el pastor tiene, no me va a creer, jóvenes amados, que se llegan a parecer a él. Hablan igual, caminan igual, se peinan igual, se visten igual. De verdad. Y usted no me va a creer, pero en un momento supe que el pastor le enseñaba cómo debían peinarse, pues, hermano. Y por eso yo decía, por eso se parecen todos hermanos de sangre. ¿Ah? Se vestían igual, chaquetas largas y bien todo. Buenos para enseñar. Se notaba ahí un trabajo del pastor. Y eso yo creo que también hay que aplaudirlo, pues, amados hermanos. Las iglesias, los miembros de la iglesia deben transmitir el carisma, el carácter del pastor. Se debe identificar, o sea, yo lo que espero que los jóvenes de la iglesia de Gabriela Mistral, cuando ustedes lo vean, digan, esos son hermanos de la iglesia del pastor Marcelo. ¿Por qué? Porque se notan, por los hermanos tienen un aire al pastor. Claro, pues, si no, Dios bendito. no se ha cumplido el propósito entonces del discipulado, si no hay una palabra, no hay nada de mí en ellos, pues. No solamente los callados, sino Dios bendito. sino en lo de la escritura, de una palabra. Yo en eso me puedo decir
hable con un jovencito de ahí y va a tener una palabra para poder entregarle. Entonces, sí, esos son los jóvenes del pastor Marcelo. O es lo que aspiro llegar. ¿Ya? Eso es lo que se trata en el discipulado. Entonces, para ir ya bajando todo, terminando, ¿qué debemos saber antes de ser un discípulo? Primero quiero que quedemos de acuerdo. Jesús nos llama, ¿cuál es el propósito del llamamiento de Jesús? Que lo sigamos, ¿cuál es? Ser discípulos. Primero, como les digo, no podemos ser enviados sin antes ser capacitados. ¿Ya? Eso de que los capacitamos en el camino, ya en otros tiempos fue efectivo, era lo que tenía, eran las herramientas que habían. Pero ahora a ustedes se les están dando herramientas. El Templo Evangélico Misionero tiene herramientas, está invirtiendo tiempo, se está invirtiendo dinero y trabajo para que la iglesia del Templo Evangélico Misionero se eduque y aprovechemos los siervos que están detrás enseñando la palabra del Señor. Ya, tomen en consideración lo que les estoy diciendo, amados hermanos. ¿Qué debemos saber antes de ser un discípulo? Y aquí ya nos vamos netamente a la Escritura. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijo, y hermanos, y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Consulta, hablando delante de la hermenéutica, viendo el contexto. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Si alguno viene a mí, ¿cierto? Él lo dice, sígueme, yo voy. Y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijo, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en este texto? ¿Algún hermano hay que se atreva? Prioridades, dice el hermano Marcelo. ¿Algún otro? Atrévense, hermano, para poder sacarle jugo a la Escritura y poder sacar esa sustancia. La Escritura dice, Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Saquémosle ese espíritu, saquémosle esa vida al texto. Y el amor hacia los familiares es como nada comparado al amor que le tenemos que tener a Él. Bien. Que la enseñanza de tu familia, de los padres, de tu madre, se implique con tu conocimiento de Ya. Cristo. Ese es el punto. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Estamos hablando de discipulado. Ese es el contexto del texto. El contexto de las palabras de Jesús está en la enseñanza, en el discipulado. Para yo discipularlo, para yo enseñarle, ustedes tienen que dejar de lado todo el conocimiento que traían de su padre, de su madre, de su mujer, de sus hijos, de sus hermanos, de sus hermanas, y aún también sus conocimientos que le dieron su experiencia, todo lo que usted vivió, dejarlo de lado. Todo, tradiciones, todo lo que usted conozca, lo que usted sepa, lo dejas de lado para recibirme a mí ahora de maestro. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Está dispuesto a dejar sus tradiciones de lado? ¿Está dispuesto a dejar la enseñanza de sus papitos, de su mamita? Pastor, pero es que mi mamá fue evangélica toda la vida, fue fiel, murió sirviendo a Cristo. ¿Cómo yo voy a dejar de lado? ¿Estás dispuesto a ser discípulo de Jesús? Porque las experiencias no son los que nos acercan a Cristo. No son las experiencias que ustedes vivieron, sino es la palabra, dice la Escritura. ¿En qué se puede gloriar el hombre? En que me conozcan y me entiendan, dice el Señor. Entonces, para poder acercarse a ser discípulo de Jesús, los conocimientos de tu familia y tu experiencia en tu propia vida aquí no sirve. ¿Me explico? Cuando estaba con mi esposa, recién casado, yo era pentecostal 100%. Yo veía una batería y yo, amado hermano, me enojaba. Esos instrumentos del diablo. Quiero sincerarme a mi pastor Oscar Jara, que ahora somos amigos, le tenía mala, hermano. ¿Ah? Porque era el ala liberal de la iglesia, pues yo pentecostal, para mí era el bombo, la guitarra y el acordeón. Odiaba eso. Así conocí al Señor yo. Con esas tradiciones, conociendo. Dicho eso, tenía esas cosas malas, pero también de repente me gustaría volver al poder de Dios que se veía en aquellos tiempos. ¿Ah? Ya, porque la gente tenía tradiciones que no son buenas, pero tenía otras cosas que eran muy buenas, pues hermano.
la gente se lo pasaba en los cerros orando. Por eso se veían las cosas que se veían. Pero en estas cosas yo era así. Y mi esposa era del corte liberal. Ella con pantalón danzaba al Señor y todo. Yo odiaba eso. Me gustaba la que estaba detrás de ahí, pero la forma que ella andaba, no, yo odiaba eso. Y salimos y andábamos en diferentes lugares, anduvimos orando y ahí nos enamoramos y todo. Nos casamos. Los primeros meses, yo me atrevo a decir, el primer año fue pura discusión. Pero no discutíamos por problemas matrimoniales, discutíamos por problemas doctrinarios. Mi esposa defendía su postura y yo defendía la mía. Me está quedando un poquitito. Defendía la mía. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Que llegó un momento que yo me siento con mi esposa y le digo, ¿sabes qué, amor? Estamos mal los dos. Deja todo lo que tú aprendiste en tu seminario, en tus escuelas de teología que estuviste, en todos los lugares donde ella estuvo, porque era ese nivel mi esposa y yo era tradición, ¿no? Deja todo eso y yo también voy a dejar todo de lado lo que yo aprendí, todo lo que yo conozco. Y empecemos a aprender juntos. ¿Qué pasó? Con el tiempo lo hicimos y ahora mi esposa es más pentecostal que yo, ¿no, hermano? Yo me coloqué muy liberal ahora, porque entendimos que la palabra en la escritura estaba la verdad de todo y podemos unir. Entonces hay que dejar de lado todo. Entonces el texto que nos dice, la enseñanza de tu mamá es buena, de tu padre es buena, la de mujer es buena, de tus hijos es buena, de tu vida son buenas. Pero para poder ser discípulo de Cristo, esto tienes que tomarlo como nada. ¿Están dispuestos ustedes? Jóvenes, ¿están dispuestos de verdad? Porque yo escucho a los jóvenes en este tiempo, es que yo estoy en la universidad. Oiga, si hay algo que en eso yo no he podido cambiar. Que tú estés en la universidad no tiene por qué primero quitarte la humildad. Y segundo, con mayor razón debieras interpretar bien la escritura. Pero parece que en la universidad no le enseñan a interpretar un texto. ¿Por qué? Porque que tú tengas un estatus económico, una vida mejor, mejores estudios, no te convierte en mejor que el otro. Ayúdanos, Dios. Y es más, te voy a darte un aviso. A lo vil, a lo necio, escogió el Señor. Amén. Para avergonzar a esos que siempre andan tirándote lo profesional en la cara. Juan 8, 31 al 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Para transformarse en discípulo de Jesús, ¿qué tienes que hacer? Permanecer en la palabra. Y permaneciendo en la palabra, vas a conocer la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. La iglesia evangélica piensa que conocimos a Cristo y somos libres en toda nuestra área de la vida, y no es así. Mientras tú vas conociendo al Señor en el discipulado, en la palabra, te va generando libertad en tus áreas de vida. Hay mucha gente esclava todavía. Yo era esclava de la tradición, por ejemplo. Era esclavo de la tradición. Conocí la verdad en la palabra y ya mi foco no es ese. Mi foco ahora es enseñar las escrituras. A nadie le impongo nada, yo enseño. ¿Por qué? Dice el libro de Efesios. Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Qué es lo que derriba el Señor? Ya Dios no quiere que usted haga las cosas por obligación. ¿Qué es lo que hizo Dios? Colocó su palabra en nuestra boca, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esto fluya. Para que esto salga, porque la palabra de Dios es buena, no porque el pastor te está diciendo que hagas algo. En la iglesia evangélica se usa mucho la palabra, y esto para los jóvenes. Ustedes tienen que someterse a lo que el pastor dice. No habría necesidad de someterse si tú hicieras las cosas por amor al Señor. Si tú amaras su palabra y permanecieras en ella, no habría necesidad de sentirte sometido y aplicar fuerza para ti. Solito llegarías. Y en vez de sentir así, puta, yo tengo que ir a la iglesia, abrir la iglesia temprano, vendríais con gozo, con alegría, te sentiríais contento. El sometimiento está
para la gente que todavía no conoce la palabra. Los que conocen la palabra hacemos las cosas con amor. Y hacer las cosas con amor nos trae retribución. Pregúntenle a los directivos, a los pastores acá. Si no fuera por amor a la obra, ya estaríamos fuera. Pero porque amamos a Dios, amamos las almas, estamos aquí y soportamos todo esto con amor, sabiendo que Dios a nadie le debe. Entonces hay que permanecer en la palabra para ser discípulo. Siendo discípulo, vas a conocer la verdad. Si tú no te discipulas, vas a ser siempre una ovejita ahí ciega. Para conocer la verdad necesitas primero discipular. Ya me están quedando 10 minutos. Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en este texto? Alguien que se atreva. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está expresando Jesús en este texto? Hay que pagar un precio, dice el pastor Isidoro. ¿Quién me dice otra opción? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Me explico. En el contexto nuestro que nosotros vivimos, llevar la cruz le llamamos nosotros a las pruebas, a las tribulaciones, a los procesos que nosotros vivimos. Pero en el contexto de Jesús, la cruz no significaba prueba, no significaba proceso, no significaba problema. En el contexto de Jesús, la cruz significaba muerte, y de la peor muerte. De la peor muerte. Entonces Jesús, la invitación que te está haciendo aquí, para ser mi discípulo, para que tú lleves tu cruz, tú tienes que estar dispuesto a renunciar a tu vida, a lo que a ti te gusta. Los pastores, yo lo digo porque soy pastor y me ha tocado experimentarlo. La mayoría de los pastores nosotros nos postergamos en nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, los postergamos. Renunciamos a todas esas cosas. De repente uno la piensa y dice, puta, yo me salgo de la iglesia, yo por ejemplo entrego la iglesia de Gabriela. ¿Y qué me va a pasar? Nada, pues no me van a meter preso ni nada, yo dejo nomás y me saco todos los problemas y empiezo a trabajar tranquilo, vivo mi vida familiar, me lo paso en el cine con mi esposa, gloria al Señor. Pero ¿por qué estoy ahí? Porque yo tomé la cruz, renuncié a mi vida y sé que esto me va a traer oprobio, me va a traer que mis hijos, yo lo digo con verdad, pues yo con mis hijos he tratado en todo lo posible de estar con ellos para que no me digan, papá, tú preferiste a la iglesia y no lo preferiste a nosotros. He tratado siempre de estar con ellos. Pero llegó un momento en que igual me dijeron, papá, tú preferiste a la iglesia y no lo preferiste a nosotros. Igual me lo dijeron. Igual va a llegar a ti, ni por mucho que te esfuerces en hacer las cosas bien. Va a llegar eso porque ellos necesitan mucho más de lo que uno les puede dar. Pero para ser discípulo de Jesús, y cuando estás llamado al ministerio, vas a tener que ser capaz de postergar tu vida por entregarla al discipulado a las manos del Señor. Ayúdenos Dios. ¿Estás dispuesto, joven? ¿Estás dispuesto a dejar todos tus sueños, lo que tú has tenido siempre? Y algunos dicen, pero ¿cómo? Dios no quiere. Mire, las ovejitas, nosotros como pastor queremos que todas las ovejas se desarrollen y sean profesionales y gocen de la vida del Señor. Pero si estás llamado al ministerio, vaya a tener que postergar tu vida por dársela al Señor. Y te va a costar y vaya a sufrir. Pero una vez entrando al discipulado de Dios, va a ser un discípulo de ti y Él va a formar una vida para ti. Y la vida en el Señor es buena. La vida del Señor es buena. Yo les digo, amados hermanos, a pesar de todo lo negativo, yo soy feliz, estoy contento de ser pastor. Santo es tu nombre. Lo mejor que me ha dado mi Señor es ser pastor. Mi vida, oiga, ya mi vida no tiene precio, tiene un valor que no. Yo me siento un hombre valorado por Dios. Y eso me lo dio esto, pues renuncié a mi propia vida y me dio una vida de pastor. Y ahora estoy aquí, contento con el Señor, contento de poder estar a ustedes, animándolos a buscar a Dios, a renunciar al Señor. ¿Para qué? Para que necesitamos obreros en la mies.
Las ovejitas que crezcan como ovejitas. Pero acá, este día de hoy, los que están acá, Dios los está llamando al ministerio. Se necesitan misioneros, se necesitan evangelistas, se necesitan pastores, se necesita gente que quiera realmente trabajar en la obra, líderes en las instituciones. Mire, mañana hay directorios de jóvenes. Debiéramos tener una lista de 20, de 30 jóvenes queriéndose tirar al liderazgo. Pero eso no va a pasar hasta que tú no entiendas que para ser discípulo del Señor tienes que negarte a ti mismo y dejar que Dios forme un carácter en tu vida. Amén. Así se hacen las cosas. Ayúdanos, Dios. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Esto es una lucha. Concluyo con esto, para no extenderme más porque esto es limitado. Y esto a lo mejor algunos van a estar de acuerdo, otros no, porque está en la Escritura. Pero escúcheme bien, porque si usted lo entiende, le va a traer esperanza. Había un joven en la Escritura que cuando ve a Cristo pasar, dice la palabra que él va donde él y pone la rodilla en tierra y le dice: Señor bueno, ¿qué necesito yo para entrar a la vida eterna? Y Jesús le empieza a decir lo que necesita y le nombra los mandamientos. No los mandamientos: amarás al Señor tu Dios ni guardar el día de reposo. Le da a nombrar 6 mandamientos. Y los 6 mandamientos que les nombra son los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Amarás a tu prójimo, amarás a tu, no cayeras en adulterio. Ya todos esos mandamientos para amar a tu prójimo Jesús se los menciona. Dios del cielo. Y tienes que vender todo lo que tienes y darlo a los pobres y venir en pos de mí. Ay, Señor, ahí lo que yo estoy enseñando hoy día, Jesús se lo hace cortita y le dice: mira, si tú decís que estás cumpliendo con toda la ley, con todos los mandamientos principales, que es amar a tu prójimo, que es semejante al mayor de todos, que es amar a Dios, entonces ahora te voy a pedir el amar a Dios. Para amarme a mí y mostrarme mi amor, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y este joven dice que se dio la media vuelta y se fue triste. Y Jesús dice estas palabras, dice: cuán difícil que un rico entre el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Entonces, ¿qué hizo la iglesia evangélica? Dijo: ese joven se perdió, se fue para el infierno, no quiso seguir al Señor. Yo le tengo una grata nueva. ¿Sabías tú que cuando Dios te llama, la decisión no es fácil? O usted cuando le dijeron: vas a ser pastor, al segundo dijiste: amén, amén, vamos nomás, lléveme, pastor. La decisión es dura, es difícil. Cuando Dios te ha iluminado tu corazón, no es fácil la decisión. Entonces el joven se fue como cualquiera se hubiera ido. Y tenemos a Jesús decir: si este rico es difícil llegar al reino de los cielos. Y los apóstoles le dijeron: entonces, Señor, ¿quién va a poder ser salvo? Le dicen los discípulos. Y miren las palabras de Jesús: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En el Evangelio de Marcos, ya terminando el Evangelio de Marcos, aparece un pasaje en la Escritura oscuro, negro, difícil de entender, que pareciera que está fuera de todo contexto, donde dice que van a aprender a Jesús, y cuando están aprendiendo a Jesús, aparece un joven que estaba solamente envuelto en una sábana. Y ese joven seguía a Jesús, y lo vieron los soldados que habían ahí, le tomaron la sábana, y ese joven andaba totalmente desnudo. Y un día estudiando la Escritura, yo le dije: Señor, ¿y quién es este joven? ¿Y sabe lo que me dijo la Escritura? ¿Qué me dijo la palabra? Ese joven que la iglesia lo dio por perdido, es el que me está siguiendo ahora. Amén. Es el joven que, ¿nos acuerdan que le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres? Ese joven desnudo que andaba siguiendo fue ese hombre que anduvo siguiendo a Jesús. ¿Y cuál es la clave? Que en el libro de Marcos dice que cuando ese joven vino y le dice: yo lo he hecho todo esto desde mi juventud, hay una palabra clave en las palabras de Jesús. Jesús dice: Jesús lo amó. Amén. Y cuando Dios ama a alguien y Dios lo marca con el sello de su espíritu,
Jamás Él se va a arrepentir de lo que tiene contigo. Basta una vez que Dios te haya dicho que tú eres hijo para que nunca se arrepienta. Por eso que el pueblo de Dios debemos vivir seguro en el amor de Cristo Jesús. Entonces yo te traigo una nueva. La mayoría de los evangélicos la predicamos afuera y ese joven se perdió. Yo te traigo una nueva. Ese joven siguió al Señor, vendió todo lo que tuvo y lo siguió. Ese fue el mandamiento, Él lo siguió. ¿Estarás tú dispuesto a hacerlo? Ayúdanos, Dios. Dios bendito. ¿Estarás, joven, en el Señor tú dispuesto? Yo sé que te pueden lo mejor mirar en menos y aquí para qué andamos con cosas. El asunto de clase llegó a todo nivel. No, pero en la iglesia del Señor, Dios levanta a los que Él quiere. Porque esto no es del que quiere, del que corre, sino del que quiere a Dios tener misericordia. ¿Estás dispuesto, joven, en el Señor? Póngase de pie. Póngase en pie, iglesia del Señor. No vamos a hacer un llamado porque está la iglesia llena, pero me gustaría que todos los jóvenes, los hermanos adultos y los que están acá, que están dispuestos a renunciar a su vida por el plan divino de Dios, que levante su mano. Recuerden que esto es de los valientes. ¿Ah? Ayúdanos, Dios. Todos los que levantaron su mano están dispuestos. Te puedo darte una cosa con seguridad. El Señor sabe pagar. Paga bien el Señor. Paga bien, así que no has tomado una mala decisión. Quédate con tu mano en alto, vamos a orar al Señor. Padre glorioso, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Porque nos permite, Señor, estar compartiendo y deleitándonos en tu palabra. Como una María, Señor amado, a los pies de la palabra donde nos conviene estar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oro, Señor, por cada joven, hermano y adulto que ha levantado su mano, Señor. Yo sé, Dios mío, yo soy de los que creen, Dios mío, que eres tú el que provoca en nosotros el querer y el hacer, y esto es por tu buena voluntad, Padre. Y sé, Señor, que esos hombres y mujeres que levantaron sus manos, Señor, tú formarás un carácter tuyo en su vida, Señor. Y nos vamos a admirar, Señor. Como hoy estamos admirados, estamos contentos, estamos gozosos. Porque tal vez se esperaba un congreso donde la participación iba a ser menor. Pero tú nos has sorprendido, Señor. Sí, Señor, porque contigo siempre, Señor, las expectativas se superan. Siempre hay algo poderoso para nosotros, algo especial, Señor. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a todos estos jóvenes que han levantado sus manos. Queremos que salgan de ellos misioneros, evangelistas, pastores. Y lo que nos falta, Señor, que estamos un poco cojos. Queremos maestros en la palabra, Señor. Queremos, Dios mío, personas que estén dispuestas a renunciar a todo. Sí, Padre, yo soy un hombre agradecido. Mi madre oró por muchos años por mí para que volviera, Señor, a la obra. Pero cuando entendí tu palabra, no fueron las lágrimas de mi madre las que conmovieron tu corazón. Tú me amaste desde siempre, Señor. Te me amaste desde siempre. Moviste el corazón de mi madre a orar por mí. Pero toda la gloria es tuya, Padre. Fuiste tú el que me llamaste. Lo que soy gracias a ti, Padre. Y cada uno de los hermanos que está aquí, lo que tú tienes para ellos no va a ser gracia a ninguno de nosotros. Va a ser gracia a ti, Señor. Pone las personas, Señor, que necesitan, los maestros. Pone en el corazón de los pastores, Señor. Y que te tomen esta palabra, Señor, y estén dispuestos a enseñar, como dice tu palabra, con toda paciencia y doctrina, Señor. Padre, en tus manos está esta juventud. Bendice, Señor, desde el menor al mayor. Bendice, Señor, a la directiva, Señor amado, que con esfuerzo ha hecho este evento, Señor. Y bendice a aquellos que han de salir para tu obra, para que también se preparen y se capaciten y tengamos una iglesia enseñada, Señor, y podamos decir que todos somos uno en ti, Señor amado. Padre, en tus manos está tu iglesia. Recibimos ahora tu bendición poderosa, Señor, y lo hacemos con humildad, sabiendo que solamente el mayor bendice al menor, Señor. Sí, nosotros somos los menores, Señor. Es tu mano hoy que nos unge, nos abraza, Señor. Recibimos tu bendición y lo hacemos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
nuestro Dios, reinará por siempre, tú reinarás, nuestro por siempre tú reinarás, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios, reinará, por siempre tú reinarás, reina sobre mi vida. Nuestro Dios, reina, reina aquí, reinará, por siempre tú reinarás, te reconocemos como nuestro Rey, nuestro por siempre tú reinarás, señores, nuestro Dios reinará, por siempre tú Yeshua,